brezo o biércol es un arbusto muy ramificado que se da con abundancia en los terrenos arenosos. Agustín López, en la localidad navarra de Bacaicoa, mantiene todavía la tradición de fabricar escobas de brezo. Como trabajaban los antiguos escoberos, Agustín ata sus escobas con corteza de zarza. Para ello, en sus salidas al monte recoge las zarzas y les arranca los pinchos. Hay quien prefieren estas, que llevan zarza. Y otros, pues no les importa. Porque en sí la escoba es igual, que sea de zarza o de alambre. Y esta, como lleva zarza y alambre, es muy buena. Esta es la zarza. Tiene que ser una zarza que tenga un gruesor normal y que tenga pues su largura. Porque si sería corta, al dar las vueltas a la escoba, pues nos quedamos que no alcanza. Y para dar unas 8 vueltas a la escoba, hace falta su largura, ¿eh? Esa es, sí. Muy bien. Esta es la zarza, ya está. Una vez que ha separado las espinas, Agustín va a recoger las matas de brezo que necesita para hacer una escoba. Bueno, eso es lo que estoy espinando, ¿eh? Y pronto voy a empezar a cortar ya, ¿eh? Nada, esto se peina para saber cómo va la hilarra o el brezo. Y se ve la largura. Viendo la largura, ya se comienza a cortar despacito. Ahora vamos cortando. Ahí está. Ahora hay que recoger la escoba. ¿Cómo se va a hacer? Ya voy recogiendo ahora. Esto cuesta mucho, porque no es muy bueno lo que hay, ¿eh? Bueno, pero vamos. Y hay que coger todo lo más limpio posible. Que no vengan hierbas, que no vengan hojas. Que los palos que se cogen, la hilarra o el brezo, que se coja, que no vaya torcida, que vayan todas derechitas. Siempre hay que mirar y peinar para saber si tiene suficiente largura la hilarra como para hacer una escoba. La escoba, el material de hilarra, ya está, para hacer la escoba. Entonces ahora le pongo un atalazo, que le llamamos nosotros, un atalazo, un alambre. Y ya esto se ata y esto se deja tranquilamente porque ya está la escoba. Se transporta ahora a casa o se deja aquí un mes o dos, que se seque y que pierda el nervio y quede derecho como un palo. Y cuando se ve que ha echado toda esta hojilla y ya está bien curado, entonces ya se puede empezar a hacer la escoba. Y entonces es cuando sale la escoba derecha. Bueno, vamos a comenzar con la zarza. Vamos a comenzar con la zarza. Aquí hay un nudo y este sobra. Así, se corta. Vale. Muy bien, vale. Aquí está la zarza, que tiene largura suficiente. Vamos, ahora esto se corta con mucha paciencia. Esto se corta por la mitad y ya vale para hacer 2 escobas. Ahora hay que forjarle o aplastarlo un poco para que se pongan fuertes las fibras, porque si no se romperían.
hay que darle, machacarle un poquito. Con la separación de las fibras, Agustín ha convertido la rigidez de la zarza en flexibilidad. Bueno, ya tenemos una zarza preparada. Ahora esto hay que dejarlo que se seque una temporadita y luego ya se puede comenzar a atar la escoba. Bueno, con esto terminamos ya el forjado de la zarza. Vamos a comenzar con la escoba. Ya quitamos el atalazo, metemos aquí debajo y ya está la escoba. Muy bien, bueno, ahora ya comenzamos a atar la escoba. Se ata, muy bien, se coge el alambre y un puñadito de las hilarras estas, se le da una vuelta, un nudo ahí y ya está. Y ahora ya empezamos a darle. Y hay que emplear el mazo ahora. La fuerza nada, el mazo. Porque aquí hay una palanca que hace un torno. Ya le hemos dado el primer atado. Muy bien. Ahora, como lleva 3 atados, vamos con el segundo. Y se coge unas hilarras, o brezo que llamamos a esto, y se da aquí 2 vueltas a la hilarra y ya está, ahí se queda. Y ahora otra vez comenzamos dándole el segundo atado. A lo primero hay que darle al principio despacito, sin apretar, pero una vez que haya cogido ya una vueltita, ya empezamos con el mazo otra vez, para que no se desforme la escoba. Así va redonda, redonda. Ahora no hay cuidado, ahora ya se le puede dar. Bueno, ya le hemos dado ya el segundo. Y volvemos ya con el tercero y que será el definitivo de la escoba. Hacemos lo propio de antes. Una vuelta y 2 vueltas. Y ya entramos derecho dándole. Agustín se sirve del pedal para frenar la salida del alambre a su voluntad. La escoba es conveniente que quede prieta para que no salga tan fácil el mango. Y ahora cogemos un punzón, pasamos por debajo de los 2 alambres que hay y como tiene el punzón una puntita, girando, el punzón ya la ha cogido. Ahora hago una palanca y sale una U aquí. Y ya está el final del atado. Entonces se coge la tenaza, cortamos y lo machacamos. Y ya está el tercer atado de la escoba. Y ahora, pues, ya está la escoba acabada, atada. Y ahora vamos a quitarle las puntas de arriba. Vamos, ahí. Muy bien, bueno, este ya está. Ahora cortamos la largura de las escobas. Aquí tenemos la medida. Sí, para que todas las escobas salgan a una medida. Y ya tengo la medida marcada. Ahora voy cortando las puntas, ¿vale? Ahí voy. Bueno, ahora vamos a coserla. Primero colocamos la aguja. Tenemos la aguja, cogemos, metemos aquí por una ranura que tengo. De aquí le metemos por otro agujerito que tiene para que quede sujeto a la aguja. Ahora cogemos y metemos el alambre que a mí me parece, de distancia. Muy bien.
Y ahí queda eso. Muy bien. Entonces cojo la escoba, le miro bien donde me parece que está más bonita, o digamos que tiene la hilarra más fina, cojo y ahora le pego un golpe ahí. ¡Pum! Ya está metida. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que hemos dicho que antes un hilo iba colgando, que era un hilo de alambre, y ahora tengo el alambre en la mano. ¿Y este alambre qué hago? Pues no hago nada más que pasar por una ranura que tiene de hacia mi lado. Le paso el alambre este y le tuerzo una vueltita, le doy. Muy bien. Entonces no tengo nada más que sacar la aguja ahora, o sea, la escoba de la aguja. Saco la aguja. ¿Y qué hago? Presiono. Tiro, porque ya tengo dado el nudo ahí. El nudo ha cogido ahí. Ya está el nudo. Muy bien, de acuerdo. Como ya tiene el nudo ahí, ahora cojo el alicate, me cojo el alicate y le agarro a esta punta que traía el hilo. ¿Y qué hago? Tenso todo lo que puedo. ¿Y qué hago? Cojo la escoba y le doy vuelta a la escoba y resulta que ya le he dado el nudo a la escoba, ya está cosida. Bueno, vamos a revestirle con zarza, como se hacía antes, pero ahora hacemos mucho más fuerte que antes. Ahora jugamos más fuerte, porque antes se daba un atao y luego se hacía la zarza y la escoba quedaba floja y gorda, y ahora pues de esta forma la escoba no queda tan floja, que lo amarro aquí con el alambrito, el hilo del alambre a la zarza, lo amarro, para que me tenga un poco de sujeción. Entonces ahora cojo y sigo en el torno, va enrollándose en el torno como el hilo de alambre, igual. Metiendo, ahí, así, muy bien, ahí, bueno, muy bien. Esto es bastante costoso. Muy bien, esto se coge aquí, coge esta aguja aquí y se intenta pasar por aquí abajo, que cuesta bastante. Esto cuesta pasar bastante, pero se pasará. Bueno, ya. Se coge esto y poco más o menos se pone ahí. Ese sería el nudo que hay que dar a la zarza. Muy bien. Entonces, al dar el nudo, yo coloco esta pequeña aguja, una pequeña aguja al otro lado. Bueno, pero ahora ya comienzo a trabajar como hay que empezar otra vez, igual que si estaría haciendo antes con alambre. Y antes, como había que trabajar bajo el pie, eran unas posturas malas y no se tensaba bien. Bueno, afilo un poquito para que me pueda pasar por la ranura que tengo aquí, No es por otro, si no, no le quitaría nada. Pero, bueno, intentemos ahora que haya suerte y me pase por aquí bien. Por el túnel. Ahí va por el túnel, ¿ve? Y ahora cogemos esto. Bueno, ya está el atao. Ya está el atao de la zarza. Ahí queda. Ahora damos un cosido en el centro. Ahí va, ahí voy el punzón adentro. Muy bien, zarza.
Zas. Muy bien. Y ahora voy a pasar otro punzonazo por aquí. Esto es más costoso que el de el alambre, cuesta más. ¡Qué fuerte es! Y ahora, este amarre que vamos dándole, el último, vamos a pasarlo por debajo de estos dos ataús para que quede amarrado fuerte, ¿eh? Eso es lo que hace falta. Agustín maneja la técnica del cosido con fibra de zarza con la soltura y seguridad que da la experiencia de muchos años de escobero. Y prácticamente la escoba está para barrer ya, pero le falta el palo, ¿eh? Bueno, entonces, ahora mismo vamos a meterle el palo a esto. Vamos a hacer el palo para la escoba. Muy bien. Es haya. Buena madera. El haya es buena madera. Castaño también. Avellano. Alcacia. Bueno, hay varios tipos de material que se puede hacer. Mi padre hacía escobas desde que era un chaval y antes, ¿eh? Porque aquí había muchas eras, mucho trigo y cebadas y habas y se hacía en la calle las eras con los trillos. Entonces, pues iba mi padre al monte, cortaba este yarra o este brezo y hacía, pero no tan bonitas, ¿eh? Y el año 54, 55 es cuando el primo ese de mi madre tenía bastante pedidos y tenía edad también bastante avanzada. Y ahí me lancé con él a trabajar. Y ya pasamos pues hasta el 60 o 61 por lo menos, a la escoba. Y es cuando vivíamos de la escoba solamente. Bueno, el hacha ya está. Ahora vamos con el cepillo. Vamos cepillando. Una vez desbastado el mango a golpe de hacha, Agustín cepilla la superficie hasta dejarla pulida. Bueno, ya está el mango. Ahí está el mango. Torneado no, pero... Cada escobero ha utilizado para los mangos la madera más abundante en su entorno. Cualquiera que sea el árbol de origen, hay que sacarle punta para introducirlo en la escoba. Muy bien, bueno, ya está sacado la punta al mango. Mira cómo sale, ahí se ve tranquilamente. Ahí se coloca en el centro el palo, centro. Bueno, y vamos metiendo ahora, y vamos a ir suave, para que no se tuerza. Él va a entrar, ahí está, así, así. Ya está. Ahí está la escoba. ¡Lista! La escoba ya ha quedado dispuesta para barrer. Las ferias de artesanía de los pueblos de Navarra son los puntos que Agustín aprovecha para mostrar y vender sus trabajos. Agustín López, de la localidad navarra de Bacaicoa, es un referente de la fabricación de estas escobas de brezo o biércol, que en tiempos pasados gozaron de una gran demanda. Hoy, la implantación del plástico en nuestra sociedad está a punto de arrinconar en el olvido esta vieja tradición artesana. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado,
te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.